Buenas noches. Como les prometí, quedamos de mandar la clase grabada. Estamos haciendo aún el repaso para actualizar algunos conceptos y tiene que ver con nuevos conceptos, ¿verdad? La tecnología educativa cada día se va actualizando, así es de que vamos a tener dentro de esta presentación algunos videos también para que vayamos conociendo sobre eh, estos conceptos que les hemos estado tratando de ir introduciendo en el inicio de esta clase. ¿A qué llamamos alfabetización digital? La alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta definición genérica engloba muchos matices, ya que incluiría la habilidad para localizar, investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales. La alfabetización digital debe entenderse no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación, de creación y comprensión de la información. La alfabetización digital tiene varios niveles que van desde el más básico, que es contar con las habilidades necesarias para, por ejemplo, publicar un contenido en una red social, hasta un nivel superior de creación de contenidos digitales propios. Bueno, como les decíamos al inicio de las clases, no solo estamos con la expectativa a la hora de aprender un poco más sobre tecnología educativa, de ser consumidores, sino de ser productores de nuestros propios recursos virtuales de aprendizaje. Esta es una forma de poder hacer a nuestra manera o personalizar dichos recursos. En ese sentido, que estamos ahora haciendo aquí es un objeto virtual de aprendizaje utilizando las diapositivas de PowerPoint que siempre hemos hecho eh, tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, ponerle audio a unas diapositivas como las que ahora estamos haciendo, insertando videos, es una forma de hacer un nuevo uso de esta herramienta. Y más adelante tenemos otro pequeño video que también profundiza un poco más sobre la alfabetización digital. ¿Sabes en qué consiste la alfabetización digital? La Real Academia Española define la palabra alfabetizar como la capacidad para enseñar a leer y escribir a alguien. Pero en la actual sociedad, donde las TIC están presentes en nuestras actividades diarias, sean personales, laborales o de ocio, el término alfabetización debe abarcar también lo digital, pues ello permitirá a los estudiantes y futuros profesionales adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para ser competente en la sociedad del conocimiento y la información. Según UNIR, la alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta definición genérica engloba muchos matices, ya que incluiría la habilidad para localizar,
investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de los medios digitales. La alfabetización digital debe entenderse no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación, de creación y comprensión de la información. Entonces, es necesario hacer una reflexión sobre nuestro comportamiento frente a la tecnología y preguntarnos: ¿selecciono correctamente la información? ¿La comunicación es efectiva y productiva? ¿Creo mis propios contenidos o solamente estoy reutilizando? ¿Mis datos e información están seguros en la red? ¿Qué resuelvo con el uso de las TIC? Es por esto que la alfabetización digital debe ir más allá del aprendizaje de herramientas y programas, es decir, no limitarse a usar una herramienta sin un objetivo. Entre los beneficios de tener alfabetización digital en las escuelas y colegios, podemos distinguir algunas habilidades que se desarrollan en los estudiantes, entre ellas el pensamiento crítico, que podría incluir la definición de un problema, la planificación e investigación y la evaluación de la solución. También podemos desarrollar el pensamiento creativo proponiendo soluciones, desarrollando una de ellas y mejorándola en base a los resultados. Cuando se logra que los alumnos y docentes integren los procesos que conforman el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, se obtiene la solución de problemas. En cuanto a la información y comunicación, también se puede desarrollar la habilidad de buscar y acceder a la información en ambientes digitales, el poder evaluarla y seleccionarla en base a criterios de pertinencia, confiabilidad y validez. La ciudadanía digital es otra de las habilidades que pueden desarrollarse y tiene que ver con el uso de reglas sociales para comunicarse y compartir a través de ambientes digitales, como por ejemplo respetar los datos personales y propiedad intelectual, el proteger la información en ambientes digitales y el distinguir oportunidades y los riesgos propios de estos ambientes. Finalmente, preguntémonos si en nuestras escuelas estamos recibiendo o impartiendo alfabetización digital. Si la respuesta es no, entonces es momento de buscar una solución y prepararte para el futuro. Puedes empezar conociendo las habilidades digitales que puedes desarrollar en la escuela o en el colegio, para lo cual te voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video. No olvides suscribirte al canal y compartir con tus compañeros para que otros docentes o estudiantes aprovechen estos contenidos.
Bueno, vimos que en estos dos pequeños videos una descripción muy amplia de lo que es la alfabetización digital. Eso significa que estamos en una era en la cual las habilidades tecnológicas se vuelven un derecho humano. O sea, tenemos el derecho a tener acceso no solo a los aparatos, sino también a la conectividad. Entonces, ahora en esta cuarta revolución industrial tecnológica, esto tiene un rango de derecho humano, ¿verdad? Entonces, así está siendo considerado y pues el hecho de alfabetizarse, como decía en el video, es como aprender a leer y escribir, pero en esta nueva era, pues es a través de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿verdad? Bueno, en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías, las NTICs, eh, de la información y la comunicación, son las que giran en torno a tres medios básicos. Y esos medios básicos son la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Yo voy a compartir un texto de Cabero y es uno de los textos que más me ha gustado para esta clase. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos que han sido tomados de ese texto. Por ejemplo, informática básica. Podemos decir que informática básica, siguiendo el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Bueno, de una forma más sintetizada podemos identificar la informática con información automática. O sea, por tanto, es un sistema, se refiere a un sistema informático, lo podemos entender como una solución completa a un problema concreto de tratamiento automatizado de la información. Cuando decimos, bueno, todo está automatizado, es que todo está en una versión digital. Bien, ahora, ¿qué es la microelectrónica? Bueno, la microelectrónica es la técnica de diseñar y producir circuitos electrónicos en manera, de manera muy pequeña, en forma de miniatura, diríamos, aplicando especialmente elementos semiconductores. Esto ya tiene que ver más con la microelectrónica, ¿verdad? Y se habla de microelectrónica cuando se aplica la ingeniería electrónica para el diseño, la instalación, el mantenimiento, la potenciación, la reparación y el control de componentes electrónicos y circuitos que tienen dimensiones muy pequeñas. Entonces, un ejemplo claro de estos componentes serían los teléfonos móviles o el CPU de la computadora, de un ordenador, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de, tiene que ver con la informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que tienen esos tres o cuatro componentes. Las telecomunicaciones, que tienen que ver con la radio, recordemos que tiene que ver con comunicación, ¿verdad? Y la educación también puede ser a través de la radio, de la televisión, a través del WhatsApp, como ustedes ven, el teléfono, las computadoras o el teléfono inteligente para conectarse a todas las redes o las diferentes software que estamos utilizando o las plataformas virtuales de aprendizaje. Ya tenemos pues estudiantes que van en el bus y van escuchando la clase o van en su vehículo y van escuchando la clase, ¿verdad? Y bueno, dependiendo cómo el tiempo de las personas se va adaptando o las personas van adaptando su tiempo a, o la educación en línea, ¿verdad? Se adapta a las situaciones y las condiciones de las personas que trabajan, que son personas muy ocupadas. Entonces hay diferentes modalidades para llevarles la información a esas personas, para educarlas. Por ejemplo, si queremos educar a ministros, a personas con altos cargos en el gobierno, vamos a pensar en una aplicación, en una app
en la cual o en un software en el cual ellos puedan conectarse, escuchar audios, podcasts, videos, 15 minutos. Posiblemente como son personas tan ocupadas, podrían ir escuchándolo en su vehículo o en un receso en su oficina, pero lo ideal es que queremos educarlos en un tema que nos interesa, en el cual queremos incidir para que estas personas tomen conciencia y vamos a adaptar la tecnología, ¿verdad? Este medio que vamos a usar para educarlos en tiempos cortos, ¿verdad? Para que esas personas puedan adaptarse a estas plataformas o estas ofertas educativas se adapten a su tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la educación a distancia ha existido desde hace mucho tiempo atrás, pero sabemos que ha tenido buenos resultados y podemos mencionar varias experiencias que han habido en el país, por ejemplo, en Honduras, el IER, ¿verdad? El Instituto Hondureño de Educación por Radio es uno de los proyectos más exitosos de educación por radio. Y entonces ahí estamos usando las telecomunicaciones, ¿verdad? Para educar. Y en la actualidad, pues con la pandemia pudimos ver que la educación estaba en la radio, estaba en la televisión, estaba en las redes sociales, estaba en los campus, estaba por medio de WhatsApp en el teléfono, por Zoom, y bueno, una manera de transmitir información desde un transmisor hacia un receptor, ¿verdad? Entonces, los maestros usan la tecnología o usamos la tecnología como un medio, no como un fin. Y luego, pues, un concepto que está muy de moda es el tema de los repositorios electrónicos, que son como las bibliotecas, por ejemplo, o los espacios o digamos, es como los archivos, digamos, que tenemos ahí donde de manera ordenada podemos en ese sitio centralizar, almacenar información digital, ¿verdad? Podemos un repositorio electrónico especializado, por ejemplo, puede ser sobre tecnología educativa, bases de datos, también podemos tener bases de datos o archivos informáticos. En esta etimología, el origen de la palabra española repositorio se deriva del latín repositorium, ¿verdad? Que significa armario o alacena. Y este término se ha recogido en el diccionario de la Real Academia, donde se define como un lugar donde algo se guarda algo. Y aquí comparto algunas software, ¿verdad? Gratuitos o de código abierto que podemos utilizar para explorar, ¿verdad? Cuáles son los repositorios gratuitos que existen y estamos aquí facilitando algunos ejemplos para que ustedes los puedan explorar. Bien, algo que está muy de moda es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un entorno virtual en donde las personas interactúan entre sí a través de elementos de la realidad física o la realidad virtual para entretenerse, para estudiar o para trabajar. Hasta ahora, los ejemplos más representativos se encuentran en el mundo del entretenimiento. Como decíamos, los videojuegos, todos los juegos que hay a través del Internet. Eh, es más fácil aprender también jugando, ¿verdad? Entonces la educación rescata los videojuegos y los convierte en videojuegos educativos, ¿verdad? Para esto, pues hay varias herramientas que podemos utilizar y una de ellas es el Genially y otra, pues el tema también de poder hacer videos en 3D, como les decía anteriormente, y de esa manera podemos hablar también de la tecnología inmersiva, ¿verdad? El comercio electrónico, por ejemplo, lleva años en alza y hubo una crisis en el 2020, ¿verdad? Se ha acelerado aún más su penetración entre los consumidores. Por ejemplo, eh, con la pandemia muchas personas pudieron crear su tienda en línea, ¿verdad? Entonces hay software que le pueden enseñar a uno paso a paso cómo crear una tienda en línea.
Y luego, ¿qué es una plataforma virtual? Lo que ya habíamos hablado también en la clase anterior. Las plataformas virtuales son softwares orientados a la Internet, se utilizan para el diseño y el desarrollo de cursos o módulos didácticos en red, ¿verdad? A nivel nacional, internacional, mundial, y esto permite mejorar la comunicación entre alumno-docente, entre alumno-alumno y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo. Bueno, las TICs aplicadas a la educación, según varios autores, en este caso Maris Briones, en el 2001, escribió que entiende que la tecnología de la información y la comunicación es el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, a procesar, a almacenar y a producir, a recuperar, a presentar, a difundir cualquier tipo de información a través de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Entonces aquí podemos ver que las TICs sí se pueden aplicar a educación de 1000 maneras, ¿verdad? ¿Qué características tienen las TICs? Vamos a saltarnos esto para ver las características más de manera más gráfica. Uno es la inmaterialidad, ¿verdad? Otro es la instantaneidad y el otro es la interactividad. Las TIC son inmateriales porque no necesitamos tener, digamos, gasto de papel, de tinta. eh, Esa inmaterialidad posibilita, ¿verdad? Digitalizar textos. O sea, un libro que pesa 5 libras o 2 libras en la bolsa de un estudiante o en la mochila de un estudiante, en una memoria puede andar 100 o cualquier cantidad de libros y no le van a pesar nada. O sea, no son materiales, son digitales. Y hacia eso es donde vamos. O sea, hacia ahí nos dirigimos en el mundo, ¿verdad? Actual. Tradicionalmente, pues, las TIC convierten la información, dice, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información. O sea, podemos tener muchos discos, muchos CD, muchas memorias con información. Y lo otro es que son instantáneas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la instantaneidad? Pues que se refiere a la capacidad de transmitir información de manera sincrónica, a larga distancia, como lo hacemos con ustedes. La información es representada en un formato universal de amplio alcance que abarca los campos cultural, económico, educativo, entre otros. Y para terminar, la interactividad. Esa es una de las características fundamentales del proceso de aprendizaje. La interactividad entendida como una acción de interconectar, o sea, conectamos con diferentes medios técnicos a estudiantes dispersos en diferentes lugares, a productores de material, a profesores que participan en forma remota en procesos de enseñanza a distancia. Bueno, esto sería en resumen lo que hoy queríamos comentar, queríamos explicar. De acuerdo a sus expectativas, voy a dejar una pregunta y yo espero que la contesten en el WhatsApp. ¿Cuál es el principal reto en la educación? Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a quedarnos con esta explicación y los espero ver el próximo lunes. Pasen feliz noche.